A ver, distribución normal. ¿Escucharon hablar de la distribución normal? ¿Les suena? Creo que se los comenté yo en su momento. Pero ¿para qué sirve, no? O sea, ¿por qué es tan importante en estadística? Y de hecho en algunas cosas Machine Learning también, la distribución normal. ¿Qué les suena? ¿Les suena? A ver, lo que vimos, también lo mencionaste vos, también me acuerdo de la facultad, Ok, que dale. me acuerdo de una frase de un profesor que básicamente dijo que todo en la vida es una situación normal, básicamente. Sí, más o Pero, menos. que, no, que nada, básicamente, a ver, la dispersión de datos, es la forma de la campana, ¿viste? La campana de Gauss, y me acuerdo que es simétrica de tanto izquierda como derecha. Bien, Eh, perfecto. Sí. y sí, básicamente eso. Sí, perfecto. Ahora vamos a ver algunas, pero sí, o sea, hay un montón de fenómenos que en la naturaleza se manifiestan como una distribución normal, ¿no? Y la diferencia con lo que estamos viendo ahora es que ya esto no es una probabilidad discreta o una distribución de probabilidad discreta, ¿sí? Sino que ahora vamos a empezar a hablar del concepto de función de densidad y esto abarca a lo que son distribuciones de variables continuas, ¿sí? Una distribución continua habíamos visto que podía ser lo que es el peso, lo que es la altura, por todos los decimales, por los infinitos decimales que involucra, ¿no? Y la gráfica, como decías ahí, Rodri, la gráfica de esta función de densidad en particular va a ser una campana, ¿sí? Va a ser una campana donde va a tener contenido todos los valores. Y es simétrica respecto de algo, respecto de una variable que vamos a ver que en general que vamos a tomar como la media, ¿no? Entonces, imagínense una figura que va a ser, digamos, simétrica respecto de lo que es la media, ¿sí? Entonces, la importancia de esta distribución, ¿sí?, radica en que podemos determinar o podemos modelar un montón de fenómenos naturales, sociales, psicológicos, hay un montón, ¿no? Y yo les había comentado que esto era medio raro, que por ejemplo, no sé, se pueda determinar el IQ o que el IQ sea una distribución normal. Y es que, como les decía, en general los fenómenos que influyen muchas variables de manera no controlada, como puede ser el coeficiente intelectual, que depende de un montón de cosas, de hecho ni sé si saben todas las cosas de que depende de eso, ¿sí?, sigue este tipo de distribuciones normales. El mecanismo es ni idea por qué pasa, ¿no? Pero evidentemente pasa de esta forma. Y respecto a lo que decía tu profesor, vamos a poner distribución normal sesgada. Hay un montón de cosas que se distribuyen normalmente, pero también hay un montón de cosas que tienen una distribución que no es normal desde el punto de vista de, che, es simétrica, perfecta, hermosa, no. Bueno, voy a hacer un poco de zoom. Sino que es sesgada, ¿sí? Por ejemplo, no sé. Perdón, Sí. entonces normal sería sinónimo en este caso de simétrica. No, tienen más cosas que involucran normal, pero este es el nombre de la distribución. No es que es normal en estadística, no es que significa normal porque ocurre mucho, sino que es el nombre que es la distribución. Otra forma de llamar la distribución de Gauss, por ejemplo. Así no nos enquilomamos con normal. Pero lo que les Ok. comentaba es que esto, por ejemplo, es la distribución en la que vamos a entrar hoy. ¿Sí? Fíjense que, sí, estoy mostrando cualquier cosa, pero fíjense que en este caso es simétrica respecto a lo que es la media. Que en este caso particular, fíjense que coincide con el valor más alto, ¿sí?, que es la mediana, la moda, o sea, es simétrica respecto a esta variable. Pero también hay distribuciones que son normalmente sesgadas, ¿no? Y explican otros fenómenos. Y se ve mucho en medicina con, no sé, el efecto de un fármaco, mismo en lo que son microservicios y frontend, se puede ver esta forma, ¿no? Imagínense que se puede modelar una distribución normal sesgada del tiempo en el que entra la gente a mi sitio. Y sí, hay un montón de gente que arranca de esta forma, que la página le carga rápido. Después está la media, que es el valor medio de tiempo de carga. Y después tenemos valores como más extremos, que es gente que o no le anda bien el internet, o directamente no tiene internet y corta por timeout a la conexión. O sea, como que se pueden modelar un montón de cosas. Y no siempre vamos a tener esta forma en la figura, ¿no? Vamos a tener un montón de casos prácticos, se ve muchísimo en medicina y en experimentos psicológicos de esta forma, ¿sí? Las normales sesgadas. Ahora lo vamos a ver igual. Esta es la clase 3, no me interesa. Clase 4. ¿Sí? Entonces, ¿qué fenómenos o qué tipos de variables, sí, qué fenómenos podemos modelar con esto? Como habíamos dicho, la estatura. ¿Sí? Yo voy a hacer un par de ejemplos con lo que es la estatura, ¿no? Había dicho efectos de un fármaco. Esto es un montón. De hecho, creo que hay una materia en medicina que es cosas que ven estadística para modelar experimentos o modelar
el efecto que tienen ciertos fármacos y se ve toda esta parte de estadística, en particular lo que es la distribución normal. Hasta ahora, dudas, consultas. No, todo bien. Consumo de productos en un grupo, ¿sí? Como había dicho, el IQ, ¿sí? Hay algo que es ruido en telecomunicaciones, por ejemplo, o el error, si cursaron alguna de física, el error que tienen ciertas mediciones en experimentos se distribuye de forma normal, ¿no? Y esto viene por algo que se llama error de función de Gauss, que no importa, vamos a ver en otro momento si es que se da, de función de Gauss. Pero bueno, lo que quiero que se queden es una distribución súper común en estadística, es una distribución simétrica, ahora vamos a ver qué significa esto en particular, y modela un montón de experimentos que nosotros podemos hacer, ¿sí? ¿Dudas con esto? ¿Consultas? Por ahora no. Por ahora no, perfecto. Vamos a poner una imagencita. Esto estaba, si no me equivoco, en files normal-1.png. Invalid mode specification. Claro, puse los paréntesis. Distribución normal. ¿Y por qué no me lo toma, che? A ver, sí. Normal-1. Sí, es esta, che. ¿Me estoy equivocando acá en algo? No. Files. Bueno, ya arrancamos mal. No me quiere esto. A ver. ¿Ven algún error acá, che? No. No. Bueno, no estaría funcionando. La foto que le quería mostrar era esta, ¿no? Normal 1. Ahí va. ¿Sí? Que es básicamente esto. Tiene varias características esto. Por ejemplo, esta es la distribución del IQ respecto de una muestra, ¿no? Fíjense que el IQ promedio, ¿sí? La media aritmética de esto es 100, ¿sí? Y fíjense que, a ver, puedo tener gente con un IQ menor y con un IQ mayor. Pero en general, y ahora vamos a ver lo que llama la regla 68-95-99.7, es una regla mnemotécnica, no es muy mnemotécnica que digamos, pero bueno, es una regla, digamos, que se sigue. Y fíjense lo curioso de esto, ¿no? Esto lo que está mostrando es una distribución normal con media 100 y desviación estándar, si se acuerdan de la primera clase, una desviación estándar de 15, ¿sí? Entonces fíjense que lo que me determina esta parte azul es que, sí, buenísimo, la media es 100 y tengo 15 para la izquierda, 85, y 15 para la derecha. Y lo que tiene de copado esto, por eso es la regla mnemotécnica, es que en un desvío estándar, ¿sí? En un desvío estándar para la izquierda y un desvío estándar para la derecha, yo lo que tengo es el 68% de la población. O sea, el 68% de la población, o sea, un sigma, un desvío estándar, está contenida en esto, entre 85 y 115. ¿Por qué seguimos con la regla mnemotécnica? Porque es 95 la segunda parte. Y porque fíjense que dentro de dos sigmas, ¿sí? Dentro de dos desvíos estándar para la izquierda y dos desvíos estándar para la derecha, tengo contenido al 95% de la población. O sea, si van sumando estos porcentajes, van a ver que efectivamente es así, ¿no? Y esto también es una característica de la distribución normal. O sea, yo puedo hablar de que a un sigma, a dos sigmas, se distribuyen determinados porcentajes de la población que se respetan. No importa que sea para el IQ, para el peso, para la aplicación de un fármaco. Esto es lo que tiene de bueno, digamos, lo que es esta regla que les comento, ¿no? Para cualquier cosa que se distribuya normalmente, yo voy a poder encerrar estos porcentajes en un desvío estándar, dos desvío estándar, tres desvío estándar, ¿sí? Fíjense que si me voy para el caso de, no sé, me corro 3, cuando digo sigma me refiero a desvío estándar, ¿no? Cuando me corro 3 sigmas de mi media, o sea, 1, 2, 3, y me corro 3 sigmas para la derecha, 1, 2, 3, yo lo que voy a encerrar es al 99.7% de la población. ¿Qué me está diciendo esto y por qué es tan importante, no? Básicamente lo que me dice es, che, mirá, o sea, todos los datos, o la mayoría de los datos, están agrupados dentro de la media y un desvío estándar. Después sí, o sea, tenés un montón de gente que está entre este IQ, o este peso, o que consume este fármaco, o lo que fuese, ¿sí? Es la mayoría de la población. Después sí, tenés casos raros, ¿sí? Por ejemplo, si yo me muevo 3 sigmas,
Y sí, hay un 0,015% que tiene un IQ de 145. Pero fíjense que es muy raro, todo se mueve dentro de la media y 1 o 2 sigmas. ¿Se entiende este concepto de la distribución normal? Sí, perfecto. ¿Sí? A ver, vamos a descifrar por qué diantres... Ah, qué pelotudo. No lo tenía en Markdown, listo, olvídense. Bueno, igual se ve horrible, pero bueno, se lo dejo en el notebook. Pero esto es súper importante, recuerden, es simétrica, fíjense que tiene una forma simétrica respecto, en este caso, a la media, que coincide con la mediana, que coincide con la moda, y la característica importante que tiene es que puedo dividir a la población, o la mayoría de la población está concentrada dentro del primer y el segundo desvío estándar. Después tengo casos más aislados. ¿Se entiende esto? Sí. ¿Sí? Vamos a representar esto, a ver si, no quiero decir matemáticamente porque me parece un exceso, pero vamos a representarlo con alguna notación un poco más significativa, ¿no? Voy a poner regla 68, 95, es muy difícil de escribir esta regla, 99,7. Bien, ¿cómo represento esto? Y esta es una nomenclatura que... Perdón, una Sí, pregunta. sí, ¿Por por qué favor. 99,7 y no 0,8? Si te quedas 0,1 de los dos lados. A ver, 0,1 puede que tengas razón. Puede que tengas razón y haya puesto cualquier cosa. Puede ser 99,8, ¿eh? Ah, ok, ok. Sí. A ver, después lo googleo. Pero sí, tranquilamente me puedo haber equivocado, ¿eh? Sí. Ah, Después, no, es que no me daba la cuenta. No, y está por ahí perfecto, estaba está perfecto. algo mal. Esto no es que lo inventé yo, esto se calcula. O sea, yo puedo agarrar una tabla, de hecho lo podemos hacer después en un rato, y van a ver que estos números no es que salen de la nada, es una regla así que surgió a ojo, ¿no? Es una regla que puede calcularse, en general depende de integrales o de tablas de probabilidad y distribución normal, pero vamos a ver una forma más práctica de hacerlo. A ver, ¿cómo representamos esto en números, ¿no? O en notación, si se quiere, un poco más formal. Lo que yo voy a poner es que vamos a hacer lo siguiente. U va a ser la media. ¿Sí? Esto viene de mu, pero no sé cómo hacer mu en este teclado, que es una letra griega, así que voy a poner U, que es lo más parecido que tengo. Y O va a ser la desviación estándar y representa la letra griega que es sigma, que es una O casi. Entonces, U va a ser nuestra media, O va a ser nuestra desviación estándar o nuestro sigma. ¿Sí? Entonces, ¿qué me está diciendo esto? Bueno, básicamente que la probabilidad de que me vaya un desvío estándar respecto a la media para la izquierda, ¿sí? Que mi variable se vaya un desvío estándar para la izquierda y que se vaya un desvío estándar para la derecha, va a ser igual a 0. ¿Qué habíamos puesto? 68, 27, bla. Fíjense la notación, la vamos a usar un montón. Me interesa que se entienda esta parte. Fíjense lo siguiente, me paro acá. La probabilidad de, acuérdense que este X, ¿sí? Es encontrar a una persona, encontrar un sujeto que cumpla estas características, ¿no? X es mi variable aleatoria continua en este caso, que es, nada, una persona tiene un IQ determinado. Reitero, fíjense que lo que estoy escribiendo acá es, che, mirá, la probabilidad de encontrar a una persona entre 100 menos este sigma y 100 más este sigma es de 0,68, que no es otra cosa que trazar estas líneas verticales, pero me interesa que se entienda la notación acá. ¿Queda clara la notación en ese caso? O sea, me paro en la media, me corro a la izquierda, me paro en la media, me corro a la derecha, esa es la probabilidad que tengo de encontrar a alguien, 68%. Perfecto. ¿Queda Sí. claro? ¿Me pueden ayudar a hacer la de la de las franjas naranjas, por ejemplo? Esto se puede poner entre paréntesis. A ver quién me ayuda. Quiero la segunda franja, el segundo sigma. Sí, y va a ser la misma, pero en vez de una sigma, dos sigma, ¿verdad? 2 sigmas, tal cual. Entonces, U más 2 sigma. ¿Y esto a cuánto va a ser igual, en teoría? 0. 9,5 y no sé los decimales. Claro, acá está el tema donde pifié yo, ¿no? O sea, no es que pifié, pero lo redondeé. 9,545. Ah, Sí. Por ahí eso. va, ahora me Sí. Se fueron robando decimales. Y fíjense Ok. que hasta el tercer desvío estándar, 3 sigma, da 0,9973. Ahí va. Sí, ahí está. Entonces, esta regla es bastante usual, realmente. No, me quedo para el orto.
la van a ver en varios lados y si se meten con la parte de estadística, la van a ver un montón. ¿Sí? Sirve para construir intervalos de confianza, para un montón de cosas que vamos a ir viendo. Bueno, vamos a lo divertido. ¿Cómo graficamos esto? ¿No? O sea, quiero hacer mi primera distribución normal en Python. Entonces, para esto me voy a importar un modulito de matemática, el famoso NumPy, para poder generar elementos, un arreglo de elementos que sigan esta distribución normal. Quiero empezar a usar matplotlib.pyplot, aspelete. Voy a importar Seaborn, ya que empecé a jugar con Seaborn la clase pasada, lo vamos a hacer. Voy a importar pandas, así me queda todo en un data frame. Y fin de la historia. ¿Sí? Modulitos que necesito. ¿Sí? Gente, hago una mini pausa. ¿Alguna duda con esto? ¿Se entiende qué queremos hacer o qué es otro tipo de distribución de probabilidad esta? ¿Se entiende por qué es la P? ¿Se acuerdan que la clase pasada había dado el concepto de función de probabilidad? Que es una función matemática que agarra un numerito y te devuelve otro. En este caso entre 0 y 1. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Ok. Bien. Bueno, vamos a empezar a dibujar. ¿Qué parámetros definen completamente a una distribución normal? Ya lo dijimos. Mu, que es la media, en este caso. Vamos a poner, no sé, vamos a empezar a graficar alturas. ¿Sí? Distribución normal de alturas de una parte de la población. ¿Sí? Mu. Vamos a poner que la altura media de determinado grupo es 170. Que hay un desvío estándar, o un sigma, si quieren, de 8. Yo acá voy a poner mientras desvío estándar. Sí. Está bien, ¿no? O sea, puedo agarrar un grupo de personas que tengan una altura promedio de 170 y un sigma de 8, un desvío estándar de 8. Acuérdense que es o construye un intervalo esto, ¿no? Es para la izquierda y para la derecha. ¿Sí? No estoy hablando acá de sexo ni nada. Y voy a agarrar una muestra de 100.000 personas. ¿Sí? Es decir, medí 100.000 personas, me digo que la altura media es esta y que el desvío estándar del grupo es este. Bien. Ahora lo que voy a hacer es crear una variable altura. ¿Sí? Voy a decir, che, NumPy, generame números random que sigan una distribución normal que estén definidas por estos parámetros. ¿Sí? ¿Se entiende lo que estoy haciendo? O sea, recuerden que con NumPy pueden generar números aleatorios. En particular, a mí no me interesa cualquier número aleatorio. Me interesa que sigan una distribución normal. ¿Qué necesita para seguir una distribución normal? Nada, esto, que esté centrado en la media, el tema de los desvíos estándar, que sea simétrica respecto a lo que es la variable. ¿Sí? Entonces, esto lo puedo hacer tranquilamente con NumPy, una poderosa herramienta. Genero esto, fíjense que se imprimen alturas, nos va a dar un array gigante, pero fíjense como que está concentrado acá, ¿no? 166,2, 168, 155, ¿sí? Está, digamos, gira todo en torno a lo que es la media. Y para graficar, ¿qué puedo hacer, che? Con Seaborn. ¿Yo haría un displot o no? Perfecto, bien. Hago un mini reminder. Displot viene de distribution, ¿no? Voy a mostrar alturas. Y fíjense que esto lo que me va a generar es como un histograma, en definitiva, ¿no? Hay tantos datos, y esto es por eso era importante el teorema central del límite, que es cuando los datos en general son mayores a cierto umbral. Había puesto 30 en estadística, no me parece mucho a mí, pero bueno, no soy un estadístico para opinar. Cuando tenés suficiente volumen de datos, una distribución discreta, ¿sí? Recuerden, números naturales, números enteros, se empieza a parecer a una distribución normal. Fíjense que yo pongo menos datos, por ejemplo pongo 1000, ¿sí? Empieza a tener como una forma de campana, ¿no? A medida que pongo menos datos, por ejemplo pongo 10, y acá me parece que va a ser como un histograma. ¿Se entiende? Pero fíjense que de alguna forma gira en torno a la media esto. Y a medida que más datos tienen, ¿sí? Más lo pueden asemejar a un gráfico que sigue, o un gráfico de distribución normal. ¿Sí? En particular para todos los elementos que puse yo, que son un montón, ¿sí? Esto ya como que empieza a parecerse a una campana. Y en teoría, si nos ponemos así matemáticos, en el límite, ¿sí? Cuando n tiende a infinito, si quieren verlo de alguna forma, esto es una distribución normal. Y para estar seguros de eso, vamos a agregar el kernel distribution true. Y acá nos va a dibujar la distribución. ¿Sí? Nos va a dibujar, digamos, la curva que tenderían a seguir todos esos gráficos. ¿Se acuerdan de esto? ¿Se entiende lo que estoy haciendo? Sí.
Difícil, Perfecto. fácil, normal. Normal. Normal, listo, bien, me gusta. Y fíjense que, nada, o sea, hay valores muy, muy extremos. Fíjense que esto como que tiende a menos infinito. Acá no parece porque, nada, sigue por no corta, ¿no? Pero básicamente, si nos ponemos así estrictos, el dominio de esta función, si no se acuerdan de que ese dominio importa, son los valores que puede tomar la variable con el eje X, si lo quieren, es de menos infinito a infinito. ¿Sí? O sea, puede tomar un montón de valores. Pero bueno, nada, o sea, son insignificantes, ¿no? Ya sabemos que si nos alejamos 2, 3 sigmas, es como ya tenemos el 99.7% cubierto. Ok, dicho esto, vamos a empezar a hablar de... Esto está buenísimo, ya tenemos una distribución normal acá metida, pero quiero empezar a hablar de la distribución normal estándar, que es la que más vamos a usar, ¿no? O sea, en Machine Learning vamos a escuchar mucho, che, hay que estandarizar este set de datos. O otra, hay que normalizar esta variable, ¿sí? ¿Por qué a veces necesitamos normalizar o estandarizar una variable? Y en general lo que le tenemos que hablar a la computadora es en la misma medida, ¿no? Imagínense que son un algoritmo de Machine Learning que no tiene contexto de lo que están haciendo. Y por una parte, a una neurona, vamos a flashearla, pero a una neurona le dicen, imagínense que estoy hablando de el ingreso de una persona y la cantidad de autos que tiene, ¿no? Imagínense que gana, no sé, 100.000 pesos, ¿sí? A una neurona le entra ese dato de 100.000 y a otra neurona le entra que tiene un auto, ¿sí? Otra persona gana 200.000 pesos y tiene 2 autos, ¿sí? ¿A qué le va a dar más importancia? O sea, una red neuronal. Y a la mayor cantidad, al número más grande en definitiva, ¿no? Eso lo va a poder ponderar y le va a dar más peso quizá. Entonces, algo copado es justamente normalizar o estandarizar la variable. Que no es otra cosa, ¿sí?, que centrar o que, digamos, llevar esto a un contexto de 0 y 1. ¿Qué significa un contexto de 0 y 1? Y básicamente que la media sea 0, ¿sí?, y que la altura máxima de esta campana sea un 1. Fíjense que acá nos fuimos al diablo, ¿sí? Pero imagínense que el proceso de estandarización consiste en resizear esta campana para llevarla a una medida de 0, ¿sí?, y a una distribución o a un sigma, si quieren, a un sigma de 1 unidad, ¿sí? ¿Se entiende el concepto? O sea, yo lo que quiero hacer con la estandarización es llevar mi distribución al centro, o sea, al 0 de X, y que el desvío estándar sea 1. Esto es lo que yo quiero lograr estandarizando algo. Y en Machine Learning hacemos lo mismo. O sea, dado un vector de datos, yo puedo calcular tranquilamente la media y la desviación estándar. Lo que estoy haciendo es llevar ese valor a un valor entre 0 y 1. ¿Por qué? Así le da la misma importancia a todos y no tiende a sobreestimar una variable. Simplemente eso es lo que quiero hacer, ¿sí? ¿Se entiende esto? ¿Hablé mucho? No, se entiende. Estaría bueno verlo ahora con un ejemplo. Ahora lo vemos, sí. ¿Para Sí, qué nos va a la servir a misma. nosotros en particular? Que no somos un algoritmo de Machine Learning por ahora. Imagínense que agarramos a dos grupos distintos de personas, ¿sí? Y básicamente en el primero tenemos, vamos a hacer algo así. Tenemos un mu1, o sea, una altura promedio de 170 y un sigma 1 de 3. Y en otro grupo distinto tenemos un mu2 de 180 y un sigma 2 de 8. ¿Sí? ¿Qué grupo? Imagínense, vamos a poner grupo 1. Grupo 1, grupo 2. Voy a hacer una pregunta súper random. ¿Qué grupo es más alto? ¿Qué opinan? Vamos ¿Qué a ver. grupo es más qué? ¿Qué grupo es más alto? ¿Qué grupo tiene mayor altura? ¿El 2? ¿Por qué? Y porque la media es más Y mayor. pero el desvío también es mayor. O sea, a la izquierda va a haber gente más chiquita que en el otro grupo, por ejemplo. O sea, no es un problema trivial de comparar, ¿no? Ahora si quieren lo vemos gráficamente. Mu2, sigma... Sí, la media es más grande, sin duda. Sin duda. De hecho, el número máximo también es más grande. Pero también el más bajito del grupo 2 va a ser el más bajito de todo el grupo entero, ¿sí? Comparado con el grupo 1. Ahora si quieren lo vemos con numeritos.
No se dejen llevar por lo que digo, ¿no? Pero miren, por ejemplo, alturas 1.max. Vamos a sacar el máximo del grupo 1. Max 1. Y vamos a sacar el máximo del grupo 2. ¿Qué opinan de esto? ¿Quién va a ser más grande? En base a los datos, ¿no? El máximo sí, supongo que está en el 2. El máximo está en el 2, sin duda, ¿no? Vamos a ponerlo. Max Power. Ahí va. Fíjense que es significativamente más alto, ¿no? Y por otra parte, el más chico, a ver, vamos a poner min 1, min 2, min 1. Perdón, Sí, creo dale. que me perdí de dónde salieron los datos. Ahí voy. Alturas 1.min. Ahí voy con eso, min. Acá, mira. Yo lo que hice fue, imagínate que en este tiempo que ustedes pestañearon, yo medí 100.000 personas de un grupo y me dio esto. ¿Sí? La media de este grupo es 170 centímetros y la desviación típica de esas alturas es de 3. Y por otra parte, cuando pestañearon por segunda vez, medí a otro grupo distinto y obtuve estos valores de la población. O sea, vos ahí estás generando en forma random 100.000 valores. 100.000 valores, claro, pero no es solo random, sino que se distribuyen de forma normal para obtener este tipo de gráficas. Ok. ¿Sí? Ok, entiendo. Yo sé que la altura, el IQ, todas estas cosas, en general se distribuyen de forma normal cuando tengo suficientes muestras. Entonces estoy aprovechando esto de NumPy. ¿Sí? Entonces, miren lo que pasa acá. Vamos a hacer esto. ¿Eso se entendió, Sari? Sí. Ok, min 2, min 1, min 2. Ahí va. Fíjense que el min 1, ¿sí? El más chiquito del grupo 1 es significativamente más grande que el más chiquito del grupo 2. ¿Sí? Yo no sé las cantidades, no sé nada, simplemente estoy hablando de valores extremos. Ahora, cuando yo tengo esto, y en general no puedo decir, che, un grupo es más grande que otro, porque no sé cuántos valores hay de los más chiquitos del grupo 2 y de los más grandes del grupo 1. ¿Sí? Y esto creo que se va a ver bien. A ver, voy a armar un data frame. .dataframe. Voy a poner alturas, voy a ponerlo así, nos queda en un objeto. Alturas 1 y acá voy a poner alturas 2, alturas 2. ¿Se entiende esto, Rodri? Sí, se entiende. Que no lo puedo comparar tan directamente, ¿no? Y fíjense que voy a armar un grafiquito. A ver, thisplot. En el eje X voy a poner alturas 1. ¿Sí? Voy a hacer dos grafiquitos. Vamos a poner un color azul. Y por otra parte, voy a poner en el otro alturas 2 y le voy a dar un valor verde. ¿Sí? Lo voy a dibujar. Más allá de los warnings. Bueno, acá evidentemente le pifié en algo, pero fíjense, esto es una característica súper importante, ¿no? Los dos siguen forma de campanas, ¿sí? Lo que me quiere decir esto es que fíjense que cambia la media. O sea, si yo cambio la media, la campana se va a correr sobre el eje X. ¿Esto se entiende? Yo me di cuenta que estoy haciendo mímicas y no tengo la cámara prendida, qué pelotudo. O sea, si yo cambio la media, fíjense, en el primer caso 170, en el segundo caso 180. O sea, el cambio de media me simboliza un desplazamiento en el eje X. ¿Eso se ve? Sí. ¿Y qué me simboliza el cambio en el desvío estándar, en mi sigma? ¿Cómo se ve reflejado acá? En la altura de la campana. La altura... No en la altura en realidad, en la forma, que tan abierta. En el ancho, ¿no? Fíjense que Eso. esta que tiene un desvío estándar de 8 es bastante más ancha que esta que tiene un desvío estándar de 3. ¿Se entiende? Claro. Algo que tiene muy interesante esto es que, no sé si recuerdan o escucharon en el secundario algo de matemática, pero yo puedo calcular esta área. O sea, el área bajo una curva se representa a través de una integral, ¿sí? Y como es una función de densidad y es una probabilidad, imagínense que pueden hacer suma acá, hacen sum. Ven que acá ven como pequeños rectangulitos. Este ejemplo me viene bárbaro. Entonces, una integral, ¿sí?, es la sumatoria de todos esos rectangulitos infinitesimales. No me interesa que entiendan teoría de integrales ni todas esas cosas. Lo que yo quiero que sepan es, che, ¿cuánto tiene que dar la sumatoria de todo esto que está acá adentro? Si es una probabilidad. 1. 1. ¿Sí?
¿Sí? O sea, siempre que sea una función de probabilidad, yo sé que la probabilidad se mueve entre 0 y 1. Yo no puedo tener una probabilidad de 1.5. ¿Se entiende? La máxima probabilidad que puedo encontrar es de 1. Y si yo empiezo a sumar, no sé, la probabilidad de tener una persona de tantos centímetros, la probabilidad de tener una persona de tantos centímetros, y empiezo a sumar todo eso, ¿sí? Toda esa área, todas esas probabilidades sumadas me van a dar un valor de 1. ¿Se entiende esto? Si no se entiende, no pasa nada. Lo que quiero que entiendan es, che, es una función de probabilidad, está acotada entre 0 y 1. ¿Eso sí? ¿Se entiende? Eso sí. Sí. Ok. Che, me olvidé de sacar los warnings. Qué vergüenza. Bueno, entonces, ¿para qué me servía todo esto que estaba haciendo, no? Yo lo que consigo estandarizando es llevar estas cositas, estas curvas que en un principio son distintas y son como incomparables en este sentido, por lo menos a ojo, gráficamente, yo las consigo llevar a la misma escala. Y con esa misma escala las puedo comparar. Por eso es importante la estandarización, ¿sí? Porque yo puedo comparar cosas que gráficamente son distintas, las puedo llevar a un lenguaje común. Por eso es justamente estandarizar algo. ¿Se entiende esto? Sí. La pregunta del millón. ¿Cómo estandarizo? ¿No? Estandarización. ¿Saben la diferencia, hablando de Machine Learning, ¿no? Entre estandarizar y normalizar? No. No, ni idea. Ok. Básicamente cuando yo estandarizo, voy a llevar toda esta nomenclatura, voy a llevar toda esta curva a algo que se llama score Z. ¿Sí? Puntuación Z. Vamos a ponerle puntuación Z. ¿Sí? Básicamente Z es el nuevo valor que va a obtener mi dato en una escala más chica, en una escala estandarizada. Es decir, imagínense que voy a llevar este 190, ¿sí?, de altura, lo voy a llevar a un valor de 1.2. Algo que sea normal para cualquier curva que yo quiera. Este 200 lo voy a llevar a un 1.3. O sea, le estoy aplicando una función nueva que a este valor, que es un 190, que es en una escala que solamente sirve para esta distribución, le voy a llevar una escala común a cualquier distribución normal. ¿Sí? Entonces, para hacerla sencilla, al valor que me interesa a mí, que le voy a llamar X, ¿sí?, le voy a restar la media y a todo eso lo voy a dividir por mu. Súper sencillo. Por sigma, perdón. Ahí va. Entonces, imagínense que yo tengo el valor, no sé, vamos a agarrar el valor mínimo que tenía el grupo 1. 156. ¿Sí? ¿Cómo podría ser? Z156 le voy a poner. Y voy a agarrar ese valorcito, que va a ser X, 156. Le voy a restar la media, 170. Y lo voy a dividir por mi desvío, 3. ¿Se entiende? Si yo quiero, por ejemplo, llevar el valor de 190 del grupo 2, por ejemplo, de la distribución verde, ¿cómo harían para estandarizar ese valor? Con confianza, ¿eh? 190. 190. Acuérdense que la X es el valor que ustedes quieren llevar a un valor estándar. ¿Qué media usás para el grupo 2? Vamos a poner que este es el grupo 2. 180, ¿no? ¿Y qué desvío? 8 no, 8. 8 creo que era, ¿no? Entonces fíjense que esto ya me empieza a dar diferentes valores. Yo la verdad es que no sé, no voy a tener la precisión de una calculadora. Lo que voy a hacer es esto. Y muy bueno. Ahí va, 1.25. Y en este caso, menos 4.66. Casi. Entonces, fíjense que esto no es más que una funcioncita que agarra un valor, ¿sí? Vamos a ponerle z de x, que depende de x, si quieren. Agarra un valor cualquiera y lo lleva a otra escala, ¿sí? Es como reescalar algo, si lo quieren ver de esta forma, ¿sí? Y lo que tiene copado esto es que pueden agarrar cualquier distribución, no importa que estén en escalas distintas, y la pueden convertir en una distribución común. Fíjense que lo que hace esto es, che, le resto la media. Y si le resto la media, y bueno, va a estar centrada en 0. Porque recuerden que esto se movía, fíjense, imagínense que yo arranco en 0. Y le sumo la media a esto. ¿Dónde termino? Acá. Termino en el medio del punto verde. Y si le resto la media a esto, ¿dónde termino? Si quieren asimilarlo un poco más, ¿no? Estoy en 0 acá. Le sumo la media y obtengo esta distribución verde.
Olvídense de la distribución azul si quieren un segundo. Para que se vea bien. Ahí va. Le sumé 180. ¿Dónde termino? En la media, ¿no? ¿Esto se ve bien? Sí. O sea, hiciste 0 más 180. Claro, yo partí de 0 y básicamente como la media de esta distribución es 180, lo que hizo esta distribución es empezar en 180. ¿Sí? Bien. Pero a mí no me interesa eso en realidad. Yo quiero que esté centrada en el origen. Así la puedo comparar con otras distribuciones. Entonces, para meterla o para centrarla en el origen, ¿qué debería hacer yo? Imagínense que quiero agarrar esa curva y tirarla para el origen, centrarla en el 0. Y a priori tendría que restar esta media, ¿no? Sí. Si yo le resto esta media, va a agarrar toda esa curva y la va a plantar ahí en el centro. Bien. Y si yo la divido por su desvío, fíjense que lo que va a hacer es como achatarla. Va a llevar todas las curvas a la misma escala aplicando esta funcioncita. Van a estar todas centradas y con el mismo desvío. ¿Se entiende? Bien. Entonces, por eso Sí. la estandarización lo que hace es centrarla en el origen. No me acuerdo si lo había puesto. La centra en el origen y dice que el desvío estándar de esta distribución sea 1. ¿Sí? Porque divido a todas por el desvío estándar. O sea, fíjense que esta transformación tiene todo el sentido del mundo. O sea, la centra en el origen y la hace acorde a cualquier distribución. Fin de la historia. ¿Y hay casos donde el origen no es 0? Acá, por ejemplo. ¿No? Claro, pero ahí centrarla en el origen sería centrarla en 0. Claro. Ah, está. No. O sea, no vamos a ver sistema de coordenadas con distintas bases. No, olvídate. Ok. No va a pasar Ok. por ahora. Pero bueno, ¿se entiende en qué consiste el proceso de estandarización? Y más importante, ¿para qué sirve este proceso de estandarización? Sí. Bien. Sí. Nos permite comparar cosas distintas y estandarizamos para obtener siempre la misma escala. ¿Sí? Tener centrado en el origen y tener un desvío estándar de 1. ¿Estamos de acuerdo? Bien. A ver, imagínense que queremos empezar a calcular cosas. ¿Sí? Porque claramente estamos acá y nos interesa empezar a calcular probabilidades. ¿Sí? Cálculo de probabilidades. A ver. Acuérdense que esto es una función de probabilidad, ¿no? Entonces, imagínense que yo les digo, che, ¿cuál es la probabilidad de que agarrando... Vamos a dejarlo en 170 y vamos a comentar esto. Para que sea bastante intuitivo, ¿no? Fíjense, tenemos una distribución centrada acá en 170. No está estandarizada, no nos importa por ahora. Entonces les pregunto, che, ¿cuál es la probabilidad que agarrando una persona cualquiera de este set, o sea, de esta distribución, tenga una altura menor a 170? ¿Qué quiero? Primero que me lo pongan en notación de probabilidad. O sea, quiero que hagan esto. ¿Sí? Lo que habíamos visto al principio. Esto. ¿Sí? Quiero que llevemos esta notación. Y después que digamos, che, la probabilidad es esta. Fin. ¿Cómo harían eso? A ver. ¿Qué les estoy preguntando? P. La probabilidad, ¿sí? ¿Qué dices vos, Ari? ¿Cómo? No. Dale vos. Bueno, P de X menor a 170. Ok. P de X menor o igual a 170. Sí. Y bueno, ahí dice. Bueno, ahí va. ¿Esto se entiende? ¿Cuál es la probabilidad de que una persona... ¿Cómo simbolizo una persona cualquiera de este grupo? X. Pueden poner H, le pueden poner J, sí, una variable, no importa. ¿Sí? La probabilidad que X sea menor a 170. Che, y así medio a ojo. ¿Cuál es la probabilidad de agarrar una persona acá y que sea menor a 170 centímetros? ¿0,5? 0,5, ¿no? O sea, esto está centrado. ¿Se entiende? O sea, esto está, digamos, es simétrico respecto a la media. ¿Qué significa? Che, que hay 50% de personas a la derecha y 50% de personas a la izquierda. ¿Queda claro esto? Sí. Ok. Y imagínense si ahora estandarizamos esto. O sea, vamos a llevarlo a... Digamos, lo vamos a centrar en el origen y vamos a poner un desvío de 1. ¿Sí? Entonces, ¿cómo calculamos el Z de esto? ¿Qué opinan? Escucho ofertas.
Z va a ser, a ver, ¿a qué va a ser igual? Al valor que yo quiero calcular, la media, por ejemplo. Imagínense que quiero correr este valorcito, quiero centrar la media. Entonces va a ser x 170 menos 170 dividido 3, ¿no? ¿Y esto cuánto me da? 0. 0 dividido 3, 0. Exacto. O sea, fíjense lo que hice. La media, este 170, fue a parar al 0 ahora. O sea, acá estoy comprobando que la distribución está centrada respecto a la media y que esta coincide con 0. ¿Sí? Si yo quiero estandarizar este valorcito, fíjense que me da el valor de 0. ¿Qué significa esto? Que este punto, este 170, lo moví exactamente a este puntito de acá. ¿Queda claro eso? Sí. Sari, Ahí, sí, pero, sí, no, me confunde esa puntuación Z que sacaste recién sí, con la de arriba. es la misma. Fíjate que lo único que hice fue reemplazar x por 170. Si querés, vamos a hacerlo en dos pasitos, mira. Así. Pero, ¿y la del grupo 1? Porque eso que estamos viendo ahí arriba no es el grupo 1. Sí, pero fíjate que yo acá lo que hice fue pasar, no sé, el valor de 156 centímetros, de 190. Ahora lo que estoy haciendo es pasando el valor de 170. Acá agarré dos numeritos cualquiera. Ahora estoy agarrando otro numerito cualquiera que es 170. Ah, ok. ¿Sí? Es simplemente... pensé que... Dale. Ok, pensé que habías agarrado la altura mínima o algo así. No. O sea, lo que demostré acá es que, che, este centro, o sea, este 170, se va a transformar en 0. Y por eso es centrada respecto al 0. ¿Sí? Esto me da 0. ¿Eso se entiende? ¿Segura? Sí. Ok, y si se las complico un poco ahora, por ejemplo, ahora el apartado B del profesor hinchapelotas es ¿cuál es la probabilidad? Es la probabilidad, que esto no es tan inmediato, de que tenga una altura menor a 160. Esto está más molesto, ¿no? Quizás, porque nada, antes era la mitad. Buenísimo. Pero ¿se animan a convertir este 160 en un valor Z? A ver qué pasa. O sea, estandarizar ese valor de 160. ¿Cómo lo harían? Ahí sí sería 160 menos 170 Exacto. O sea, sobre 3. Okay. Y antes de hacer algo, fíjense que antes de ver este valor es lo siguiente. Che, si 170 me lo pasó al medio, me lo pasó al 0, 160, que es más chiquito, ¿va a ser negativo o va a ser positivo? Negativo. Negativo. Entonces fíjense que lo que están haciendo es pasar este punto a un lugar acá del eje. Nada más, es una transformación. Fin. Dividido 3. ¿Y cuánto me da esto? Y menos 10 dividido 3 es menos 3,33333. ¿Sí? ¿Y cuál es la probabilidad? Porque al final no respondí nada yo, ¿no? O sea, ¿cuál es la probabilidad de que esto pase? Es la pregunta. Bueno, acá viene la parte que es más complicada, ¿no? En general tienen dos formas de resolverlo. Con una integral, que no nos importa porque no vimos integrales. La segunda, que es con unas tablas de probabilidad, que tampoco nos importa. Y la tercera es con Python, claramente con Python, ¿no? Entonces, miren lo que voy a hacer. Voy a importar el modulito cspy.stats. Y fíjense que, como esto tenía, como vimos la clase pasada, tenía distribución binomial, también tiene distribuciones normales asociadas, ¿sí? Entonces, voy a importar esto. Y otra cosa que voy a hacer es stats.norm.cdf, ahora vemos la documentación, no me acuerdo qué significaba, y va a pasar menos 3.33333. ¿Sí? Fíjense, la probabilidad de encontrar una persona, digamos, menor a 1.6 a 1.60 es esta. Súper baja. Bajísima. ¿Y tiene sentido? A ver qué opina. Che, pero si yo veo esto, la altura es 170. ¿Por qué es tan baja esa probabilidad? ¿A cuántos sigmas estamos? A más de 3. A más de 3, ¿no? ¿Se acuerdan que el desvío estándar era 3? Habíamos puesto, che, el desvío estándar es 3. Entonces, miremos esto acá. ¿Cuánto es el 3 sigma del IQ? 1, 2, 3. Y sí, claro, el 0,1%. Una miseria, ¿no? Y acá pasa lo mismo. No importa que el número sea bajo, sí, sea lo suficientemente bajo. Yo lo que tengo que pensar es, che, ¿a cuántos desvíos estándar estoy? Y a más de 3.
¿Sí? Ahora, encontrar, por ejemplo, a una persona... Ahora vamos a poner 0. ¿Sí? Fíjense Claro. que coincide con el 0 y es 0,5. Wow. ¿Se entiende esto? O sea, siempre me tengo que preguntar en qué parte del desvío estándar estoy yo. ¿Sí? Como era... Ok. Sí, dale. Dale. No, perdón, te digo. No, esto. O sea, lo del desvío estándar. Como yo, mi desvío estándar es 3, fíjense que tengo 167, tengo 164, tengo 161, y ya me pasé de 3 desvío estándar. Estoy por acá yo. Entonces, fíjense que acá es bajísimo esto. ¿Se ve esto, chicos, Rodri y Sari? Sí, Sí. se ve perfecto. Easy peasy, ¿no? Easy peasy, sí. Y si quisiera trazar, por ejemplo, una recta que me muestre esto, a ver, podría ser algo así, ¿no? ¿Se acuerdan cómo graficar una línea? Que creo que lo habíamos visto en Python, si no me equivoco, no me acuerdo. Habíamos... ¿No ¿Sí? es? ¿Cómo? ¿No? Sí, AX. Pasa que primero tendría que estandarizar esto. Ok, veamos una forma. Esto que vimos acá es una distribución normal centrada en 170. Ahora yo la quiero centrar en el origen, ¿no? Ok, ¿cómo podría hacer esto? Voy a agarrar una distribución que tenga un mu0, que va a ser mi media, centrada en el origen, un desvío estándar de 1. Estamos de acuerdo que cualquier estandarización me lleva a esto, ¿no? A una media de 0 y un desvío estándar de 1. ¿Sari? ¿Estás de acuerdo? Sí. Ah, ahora te paso una pregunta, mientras. Sí, dale, obvio. ¿El Z lo que te da es la cantidad de desvío estándar? ¿Se puede decir eso? No es tan directo. O sea, el Ok. Z es una función que depende de tu valor elegido, de la media y el desvío estándar. O sea, Ok. está relacionado con eso, sí. Pero no es directamente eso. O sea, no hay una relación directa entre el desvío estándar y el Z, digamos. No puede llegar a una con la otra sin más datos. Ok. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Gracias. Voy a generar esto. A ver, X. ¿En qué la cae? Che, line space. Ahí va. Miren lo que estoy haciendo acá. Me estoy generando un array que va a estar distribuido normalmente con mu y 3 desvíos estándar. O sea, me estoy generando un array que tiene un elemento que es la media y me estoy corriendo 3 desvíos estándar para la izquierda y 3 desvíos estándar para la derecha. Y lo estoy haciendo en intervalos de a 100. ¿Para qué estoy haciendo esto? Ahora lo vemos. Voy a hacer un line plot, ¿sí? Con mi valor de X y con EI voy a poner que esté distribuido normalmente con estos parámetros X, mu, estándar. Ahí va. Fíjense que esto es una distribución centrada, ¿no? O sea, tengo 3 desvío estándar, como lo tengo acá puesto, menos 3 y más 3. Dividí en 100 este intervalito y lo que hice fue, nada, generar una distribución normal centrada en el origen con desvío estándar de 1. Fin de la historia. ¿Para qué? Porque a veces es más visual esto, ¿no? Por ejemplo, si yo tuviese que representar el anterior caso, por ejemplo, si tuviese que graficar, no sé, una línea vertical entre menos 2 y 2, o sea, que encierre a una parte de esa región, yo lo que podría hacer es esto. A xBline, que esté en x igual menos 2, color rojo. Y que esté en x igual 2, color rojo. Y vamos a ver que esto lo vamos a usar, ¿no? Pero fíjense que este grafiquito, si se quieren, es muy parecido a esto que vimos al principio. O sea, me sirve graficar estas cosas para poder visualizar en Python este tipo de cosas, ¿no? O sea, en qué regiones tengo encerrada determinados porcentajes de la curva, ¿sí? En general, siempre que resolvemos ejercicios de estadística de distribuciones normales, nos dibujamos una distribución y entendemos o visualizamos qué queremos cortar o qué queremos cerrar dentro de esta curva, ¿sí? Entonces, nada, les dejo acá una pequeña distribución centrada ahí, una pequeña distribución estandarizada, con 2 líneas verticales para que podamos ir jugando con esto. ¿Les parece? A ver, Bien. un ejercicio más, a ver si se entiende. Yo entiendo que les cueste esto, si no les cuesta, pero mejor todavía. Normal, o sea, aplicada al peso de estudiantes. Podría ser al IQ, podría ser al consumo de farm, podría ser lo que sea, ¿no? Pero bueno. Tengo una pregunta, perdón, favor. antes de esto. ¿Se puede ver graficado los dos grupos estandarizados juntos?
¿O Sí, queda? sí, podrías hacerlo. Una forma de hacerlo quizás es agarrar... Se lo puedo dejar de tarea si quieren, ¿no? Pero mira, tenés estas alturas. Alturas 1. ¿Qué deberías hacer para estandarizar esto? Y agarrar este valor, dividirlo, o sea, restarle 170 dividido por sigma. Agarrar este valor, restarle 170 y dividirlo por sigma. ¿Sí? A ver, vamos a poner alturas 1 estandarizadas. Podríamos hacer, a ver si me lo hace, ¿no? Yo dudo mucho que me lo haga esto, capaz lo tengo que iterar con un for. Pero capaz tenemos suerte y Python lo entiende. Menos, no dudo mucho que pase esto, che. A ver, vamos a hacer una función que sea def elements. Y va a recibir un array cualquiera. Entonces, for i in range len array. O sea, voy a recorrer cada elemento. Vamos a tener que crear un nuevo elemento. Ar standard va a arrancar vacío. Y vamos a hacer un... Fíjate que acá obtendríamos cada elemento del array, ¿no? Entonces podríamos hacer std, ¿a qué va a ser igual? Al elemento del array sub i menos mu1, que lo deberíamos en realidad tener como parámetro de la función, no importa, dividido sigma 1. ¿Sí? A esto le deberías pasar el array, el mu y el sigma. Vamos a pasarlo así. Así te queda genérico. ¿Sí? Y lo que deberías hacer es, cuando termines de recorrer, push std. ¿Sí? Digamos, esto es como lo que tendrías que hacer para tener un array, o sea, los mismos elementos de alturas 1, pero estandarizados. O sea, ¿se entiende el concepto, Sari? Sí, Fíjate que lo que haces acá es aplicar el z-score, ¿no? ¿Qué significa esto? El elemento que vos querés, tu x, menos el mu sobre el sigma. Y eso ya te devuelve un elemento estandarizado. Y con eso, ya con esto, no sé, retornás tu array estandarizado y ahí lo puedes graficar y va a ser una distribución centrada en el origen. Se los dejo de tarea si quieren. Me parece un problema copado. Y ahí pueden superponer las dos gráficas y ver qué pasa cuando están centradas. Pero sí, de una. Pero se entiende, digamos, cómo estandarizar no algo. no ¿Cómo? quería generar tarea. No importa. Pero me parece interesante la pregunta, ¿no? Para poder estandarizarlos, ustedes, no sé, agarrar un problema y resolverlo de esta forma. Sí, Claro, es que veía los dos gráficos, los dos grupos graficados, claro. y justamente me intrigaba cómo se iba a ver si estaban estandarizados y si se podían comparar. Ahí va. Justamente. Sí, de una. Se lo dejo de tarea, o sea, tienen que aplicar esta funcioncita. Y lo único que tienen que hacer después es, nada, acá meter alturas 1 estándar, acá alturas 2 estándar, y después ya se los va a graficar automáticamente. ¿Sí? Centrado en el origen. Después si quieren se les subo el notebook ahí con esto hecho. Sí. Rodri, ¿se entendió eso? Sí, se entendió. Ok, acá me copié un problemita. Así lo vemos. Creo que se entiende mejor más gráficamente esto. A ver. Ahí. Bien. Ahí va. Miren, la media de pesos de 500 estudiantes. Está sacado de internet. Creo que la página es Superprof. Superprof. La página. Ahí va. Y tienen, la media de los pesos de 500 estudiantes es 70. Buenísimo. La desviación típica es de 3, que es más o menos lo que estábamos viendo, ¿no? Pero con peso. Suponiendo que los pesos se distribuyen normalmente, que sabemos que es así para muchas muestras, hallar cuántos estudiantes pesan menos de 64 kilos. Más de 90 y exactamente 64 kilos. ¿Sí? ¿Se animan a que lo hagamos en Python? Dale. A ver, primero, ¿cómo empezarían? ¿O qué plantearían? Escucho. Primero definir las variables, ¿no? Ok, vamos a decir la variable x, esta es nuestra variable continua, el peso de un estudiante. ¿Sí? O sea, yo lo que quiero encontrar es peso de estudiantes. Buenísimo. Ahora, ¿les parece que estandaricemos, por ejemplo, este valor? Recuerden, me sirve estandarizar por dos cosas. Primero, es lo que entiende Python. O sea, los valores son estandarizados acá. ¿Sí? Y segundo, digamos, me sirve tener todo estandarizado para poder comparar diferentes cosas.
Entonces, ¿cómo estandarizaríamos este peso que nos está pidiendo que es menor a 64? Arrancá vos, Ali, si querés. ¿Cómo estandarizamos algo? Dale. Pero ahí X sería cualquier valor por debajo de 64 que yo quiera Ok, a ver. elegir. Esta X que a vos te interesa, X, que Ujú. nosotros le llamamos X, es el valor que vos querés convertir. En este caso es 64. Nosotros queremos Ah, convertir ok. 64 a un valor Z. Ok, ¿Sí? entonces sería 64 Menos. menos la media que 70. es 70 Bien. sobre 3, Sobre que 3. es la desviación. Perfecto. Ahora, imagínense esto, ¿no? Está perfecto lo que hiciste, Sari. Lo que me representa este grafiquito acá arriba, si lo vemos, el 0. ¿Qué valor sería en este gráfico? ¿Sí? En nuestro ejemplo, ¿no? ¿A qué corresponde este valor de 0? Recuerden que estamos transformando, ¿sí?, un conjunto de datos en otro. Entonces, ¿está bien que este 0 pasa a ser nuestro 70? O sea, nuestro 70 del problema se transformaría en este 0, ¿no? ¿Qué opinan? Sí, ¿Sí? Lo estamos estandarizando y centrando. Perfecto. ¿Y este 64 va a ser positivo o negativo? O sea, ¿va a estar a la izquierda del 0 o a la derecha? a la izquierda. A la izquierda. Perfecto, perfecto, perfecto. Bien. Entonces, fíjense que lo que hicimos acá, en definitiva, es calcular Z64. ¿Sí? Una transformacionísima. Menos 2. Entonces, fíjense lo que hicimos acá. Este menos 2 que tenemos acá, ¿sí?, son los 64 kilos estandarizados. ¿Se ve esto de acá? O sea, este calculito nos dio menos 2 clavado. Entonces, ¿qué representa esta línea? Y básicamente de acá para la izquierda, o sea, de esta línea vertical para la izquierda, van a estar todos los estudiantes que pesen menos de 64 kilos. ¿Se ve esto? O sea, a la izquierda, o sea, toda esta área, toda esta región de acá, va a ser todas las personas que pesan menos de 64 kilos. Y si yo, por ejemplo, hiciera esto, a ver, vamos a hacer algo bien fácil, así se ve. En azul, no, en verde. ¿Qué representa esta verde? Si yo me voy para la izquierda de todo esto. La mitad. Claro, representa, vamos a ponerlo en palabras, ¿no? Representa todos los estudiantes que pesan menos de 70 kilos. A la derecha, me voy para la derecha. Todos los estudiantes que pesan más de 70 kilos. ¿Sí? Entonces, acá yo no estoy viendo líneas. Estoy viendo como un área pintada para la izquierda. Imagínense que agarro y rayo todo el gráfico hasta llegar a la línea. ¿Qué me representa ese grafiquito? Todas las personas que pesan menos de A valor. ¿Se ve este concepto? Es súper importante. Sí. Bien. Tengo el valor Z. Ahora, hay una función en Python que es st.norm.cdf, que si le paso este valor, que si le paso un valor estandarizado, me devuelve una probabilidad. ¿Qué hace Python internamente? Agarra, vamos a ponerlo matemático, ¿no?, y calcula el área, ¿sí?, desde menos infinito hasta menos 2. Y ese valor, como es una distribución de probabilidad, es una distribución de densidad, esa área abajo de la curva es la probabilidad de que una persona pese menos de 64 kilos. Que vemos que es baja, 0,022. Si queremos ponerlo en porcentaje, 2,27%. ¿Y tiene sentido? Y sí, porque estoy a más de 2 sigmas, ¿no? ¿Se entiende ese concepto? Sí, Sí. se puede. Que básicamente estamos estandarizando para que Python lea lo que estamos haciendo, ¿no? Exactamente. Ok. Exactamente. Y para poder comparar entre nosotros, ¿no? Pero lo que más me interesa es el concepto. El área abajo de la curva, si lo quieren ver. Y qué estamos diciendo cuando pesan o cuando pese o cuando esté a menos de algo, ¿no? Que es toda esta región. Toda esa región pintadita es que pese menos de 64 kilos. ¿Se ve esto? Sí. Que pese más de 90, esto ya es más complicado. Y les voy a explicar por qué. Porque lo que estamos haciendo en general, lo que hace Python, es calcular áreas. Y en general lo que hace calcular áreas es de izquierda a derecha. Es decir,
yo puedo calcular cuántas personas pesan menos de 90 kilos. De hecho, va a ser el primer paso. Vamos a poner menos de 90 kilos. ¿Cómo harían eso? A ver si me ayudan. Menos de 90 kilos. Punto B, dale. Z90 ¿Sí? ¿A qué va a ser igual? a 90 menos 70. 90, claro. El valor que, para Sari, el valor que me interesa a mí. En este caso quiero estandarizar el número 90. Menos 70 dividido 3. ¿Sí? A ver este valor, ¿qué onda? ¿Qué opinan? Fíjense la media y fíjense el valor. Está como a 32.000 sigmas, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué valor me daría esto? Z90. 666. Fíjense que es altísimo, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es calcular P de Z90 y lo que voy a agarrar es aplicar lo mismo. st.norm.sdf. Vamos a ponerle Z90. Y vamos a imprimirlo. La probabilidad es Z90. ¿Qué quiere decir esto? O sea, fíjense que pese menos de 90 kilos y nada, casi que es 1. ¿No? Ahora, lo que me calculó esto, vamos a graficarlo si quieren, se me re iba a ir de escala, pero imagínense que está por acá esto. Está por acá, es una línea roja que está por ahí. ¿Sí? Lo que me está representando esto es la probabilidad de que pese menos de 90. ¿Cómo hago yo para calcular la probabilidad de que pese más de 90 kilos? ¿Qué opinan? O sea, yo lo que tengo es la parte de la izquierda. ¿Cómo veo la parte de la derecha? ¿Cuánto tiene que sumar todas las probabilidades? Sí, harías 1 menos P90, ¿verdad? Claro, si yo sé que todo es el 100%, todo es 1, y la probabilidad de que pese más de 90 kilos es 1 menos P Z90. Entonces la probabilidad de que pese más de esto, y nada, fíjense que es 1,3 por 10 a la menos 11. Bajísima. ¿Sí? Bien. Pero me interesa ese concepto. ¿Eso se entendió? ¿Cómo calcular estas probabilidades? Más o menos. Sí, ahí me quedé pensando. Dale. O sea, esto lo entiendo. Sí. Para calcular que pese más de 90 tiene sentido hacer esto. Ahora, Ujú. para calcular que pese más de un valor que esté a la izquierda del 0, también se hace así. Exactamente igual. Por ejemplo, agarremos 66. Ah, no, dicho esto, mirá, la probabilidad de que pese más de 64. ¿Te parece? Claro. Sí. 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 Vamos a hacer punto D más de 64. Y nada, la probabilidad de 64 la tenemos. Fíjate que pese menos de 64 es todo esto. Entonces, que pese más de 64, ¿qué vendría a ser? Toda esta parte de acá, ¿o no? Sí. Que la puedo expresar como 1 menos este cachito. Porque sé que a lo largo de toda mi campana, la sumatoria es 1. Entonces yo hago 1 menos este cachito y me va a dar todo este cachito. Ok. ¿Se ve eso? A ver, P más 64 va a ser 1 menos este de acá. Y me dio cualquier cosa. P menos 64. Ah, porque lo hice en porcentaje, perdón. Ahí va. Ahí va. Entonces fíjate que justamente esto es lo que se llama complemento, ¿no? ¿Sí? Esto más esto te da 1. Bien. ¿Se ve? Perfecto. Bueno, última cosita y terminamos. Que esto, nada, hicimos todo esto por algo, ¿no? Que son intervalos de confianza. ¿Alguien escuchó hablar de esto? ¿Sabe qué es? ¿Le suena, quizás? Sí, de hecho, a mí me suena. Ok. Antes de hablar de esto, así muy vagamente, tenemos que entender la diferencia. Debemos entender la diferencia entre parámetro poblacional y parámetro muestral. ¿Sí? Creo que es bastante intuitivo, pero vamos a hacerlo por las dudas. Vamos a hacer, creo que el grafiquito le había puesto estadístico-2.png. Vamos a poner muestra poblacional. Claramente no. ¿Puedo hacer una pregunta? Por favor.
en el punto C que dice el peso igual de 64 kilos. Sí, me lo comí. Ese te va a dar, no te va a dar nada, ¿no? Está cero. Sí. Ok. Sí, me quería hacer acá el copado y decir que da cero, pero tiene que tener una noción más matemática, ¿no? O sea, la integral de una línea no tiene área. Fin. Cero. Ok. Pero nada, por cuestiones de... O sea, siempre lo que les van a pedir en general en este tipo de problemas es intervalos. ¿Sí? Porque justamente al calcular en un valor puntual el área no existe. Bueno, sí, es simplemente por eso. Che, pero, perdón, ahí sí. no estaría mal la respuesta, o sea, en términos de mundo real. O sea, sí existe una posibilidad de que encuentres a alguien que pese exactamente 64 kilos. Es muy difícil porque, o sea, si vos pusieses una balanza con infinitos decimales, la probabilidad de encontrar a alguien justamente que pese 64, 0, 0, infinitos ceros, no existe. Ok, pero ¿sería cero o tiende a cero? O bueno, no sé. Bueno, no, o sea, sí, la probabilidad tiende a cero. Sí, la probabilidad tiende a cero. Sí. Ok. Che, no me andan las cosas, la verdad que no sé qué decirle. Estadístico viendo, bueno, lo abro acá. Ahí va, les quería mostrar esto, ¿no? O sea, la diferencia entre una población y una muestra es la siguiente. Una población podría ser, no sé, toda la Argentina, ¿no? Todo el mundo, lo que fuese. Imagínense que yo quiero estudiar el peso o el IQ o los fármacos que consume o lo que fuese, cualquier variable que a mí me interese medir, ¿no? Yo no puedo tomar a toda la población, o sea, no tengo ni los recursos ni el tiempo para encuestar o para medir diferentes parámetros de la población entera. Entonces lo que se hace es tomar una muestra. Tiene sentido, ¿no? Ahora, de esa muestra, o sea, imagínense que vamos a seguir con la altura. Agarro un subconjunto de esto y les tomo la altura. Yo podría decir que la altura de la muestra es la altura, o sea, la media muestral es la media de la población. ¿Qué opinan? ¿Puedes repetir, por favor, cómo era la pregunta? Claro, o sea, yo tengo una muestra. Estadísticos -1, a ver si no me funciona nada. Excelente. Yo tengo una población gigante y agarro una muestra y les mido la altura promedio. Por ejemplo, ¿no? ¿Puedo decir que esta altura promedio es la altura promedio de la población? Perdón. No, o sea, respondería que no con toda confianza, o sea, con una determinada confianza dependiendo del tamaño de la muestra. Ok, me encantó. Por eso estamos viendo intervalos de confianza, ¿no? Claro. Pero exacto. O sea, yo lo que voy a obtener, y acá tengo otra grafiquita que me encantaría ponérselas acá en el notebook, es que yo tengo un parámetro de población. Fíjense que acá en la población yo tengo el mu, que es la media de la población, el desvío estándar y la varianza. Todos estos acá son poblacionales, ¿sí? Y cuando yo empiezo a medir cosas de mi muestra, ¿sí? Ya no tengo la media, ya no tengo el desvío estándar, no tengo la varianza. Tengo la media muestral, tengo la varianza muestral, tengo el desvío estándar, la varianza y el desvío estándar muestrales, ¿sí? Que difieren de los parámetros poblacionales. Entonces, el objetivo que nosotros tenemos, si lo queremos ver, es a partir de una población que es desconocida, o sea, yo no puedo, repito, ¿no? Yo no puedo medir a todo el mundo, a toda la Argentina o lo que fuese, o no puedo encuestear a todas las personas argentinas a ver si consumen algo en McDonald's. Entonces, yo tomo una muestra y calculo la media, ¿sí? La desviación típica y el parámetro estadístico que me interesa. Y a partir de estos datos de la muestra, yo quiero calcular algún parámetro, por ejemplo, la media, ¿sí? La mediana, o sea, cualquier estadístico que se les ocurra, y quiero calcular a ver mi estadístico de la población desconocida. O sea, yo agarro, mido a 5 personas y digo, che, la media de la población, ¿coincidirá con esto? Ok. Entonces, claramente, como no conozco todo mi conjunto, no conozco toda mi población, no puedo estimar precisamente cuál va a ser su estatura promedio, su mediana, lo que fuese. Y por esto es que surgen los intervalos de confianza. Y esta es la parte, digamos, grosa o gruesa de la estadística inferencial, ¿no? Yo a partir de una muestra hago una inferencia a ver cómo se comporta una población. Y esto era súper útil hace un montón de años que no teníamos la capacidad de cómputo ni la capacidad de hacer encuestas. Pero fíjense que sigue pasando. Yo acá un Google Sheet para hacer una encuesta o lo que fuese, no voy a tener todos los datos de la población. Pero a partir de una muestra a mí me interesa saber cómo se comporta la población.
¿Se entiende? Y esto lo puedo hacer a través de un intervalo de confianza. ¿Está bien? ¿Se entiende el concepto, al menos? Sí, ¿Sí? perfecto. Población, muestra, a partir de parámetro muestra, quiero inferir el del conjunto más grande. ¿Sí? Ejemplo. Sigamos con estas alturas. Imagínense que de una población de media de 170 centímetros y desviación, que es lo que estamos viendo, de 3, puedo decir lo siguiente. ¿Qué podrían decir de esto, no? O sea, yo puedo decir que con una seguridad del 50%, o digamos, con un nivel de confianza del 50%, las alturas de las personas están entre 170 y... no, 167, qué sé yo. Y 170. ¿Qué opinan de esta afirmación? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? O sea, ¿puede ser que las alturas de las personas estén entre 1,67 y 170 de esta población? Sí, como poder puede. Puede ser, pero no estoy tan seguro. Porque fíjate que no englobé nada de 170 para arriba. ¿Sí? Estoy un 50% seguro. Ahora, puedo decir que con una seguridad del 60%, las alturas de las personas están entre... estoy tirando números, 165 y 172. Y me siento un poco más seguro haciendo esto, ¿no? Porque metí gente que puede ser más baja y gente que podría llegar a ser un poquito más alta que la media. O sea, tiene más sentido esta afirmación, ¿o no? Sí. Sí. Ahora, ¿puedo decir, por ejemplo, con un 99% de confianza que las personas están entre 145 y 185? Por ejemplo, por decir algo, ¿no? O vamos a tirar entre 150. ¿Qué opinan? Y mira, amplío un montón el rango. Sí, es verdad. O sea, me fui al carajo, capaz. Pero estoy un 99% seguro que la media está entre estos valores. Y de hecho me la juego más si quieren. Estoy un 100% seguro, si quieren, no sé, estoy tirando, pero quiero que entiendan el concepto. Que están entre 100 centímetros y 200. O sea, yo me aseguro que toda la población esté entre 1 metro y 2 metros. Ponele. Pero fíjense que a medida que amplío mi intervalo de confianza, mi seguridad para dar una afirmación, el rango de la variable se amplía de lo que estoy calculando y tiene que ser más grande. ¿Sí? Porque yo quiero con más seguridad decir entre qué varían estos parámetros. ¿Se entiende esto? ¿Está difícil? ¿Está fácil? Sí. No, se entiende, Sí. pero... por ahí la pregunta es medio boluda, pero... nunca podría llegar a una seguridad del 100%, ¿no? Sí, mira, te puedo decir que las personas miden entre 0 y 5 metros. Estoy 100% seguro. No sirve para nada esta afirmación, ¿no? O sea, estamos de acuerdo. Sí, sí, sí. Pero a ver, depende hasta dónde vayas. En general, en los experimentos estadísticos se juegan con estos valores. Se juega con el 90%, con el 95% y con el 99%. En general vamos a ver estos valores. Valores cotidianos. O sea, yo te puedo decir con un 90% de certeza, no sé, o con un 99% que las bacterias mueren usando algún coso de bacterias que te dicen mata el 99.9% de las bacterias. ¿Sí? Te puedo decir lo mismo de la altura. Sí. Pero ahí lo que me genera dudas es, sí, es verdad que muy probablemente los valores estén entre 0 y 5 metros, pero no vas a encontrar seguramente ningún individuo que mida 5 metros. Entonces, o sea, no vas a, el máximo ese no va a tener ningún valor. Claro, y tampoco voy a medir a alguien que mida 0 metros. Que claro, mida 0. Este valor no tiene sentido, ¿no? Pero acá yo podría asegurarte con total certeza que los valores de la población están entre estos. ¿Es útil este dato? No, realmente no. Esto es mucho más útil, por ejemplo. ¿Se entiende? Pero vamos a dar algún ejemplo más, ¿no? Vamos a dar un ejemplo decente, incluso.
A ver, básicamente el intervalo de confianza, ¿sí? Va a ser acuérdense que cuando digo X, ¿sí? Va a ser mi media muestral. Y mu es mi media poblacional. ¿Sí? O sea, la diferencia, ahora tenemos una población y una muestra. Entonces, mi intervalo de confianza justamente va a ser un intervalo de matemática, ¿no? El de la secundaria. Entonces, básicamente la variable que yo quiero estudiar va a ser la media. O sea, a partir de la media de mi muestra, tuki, quiero inferir la media de la población. A partir de la media de alturas de mi muestra, quiero inferir la media de la población. Entonces, fíjense que el intervalo de confianza en mi población va a ser la media de la muestra más un error. Más menos un error, ¿no? Súper sencillo. O sea, fíjense que, a mi muestra, y bueno, le sumo y le resto un error y voy a tener los parámetros de la población. Sí, sí, sin duda. Sin duda. ¿Se ve esto? Y vamos a hacer, a ver si me deja intervalos de confianza. Y esto va a ser intervalo confianza guión gráfico. A ver si este. Bueno, no me anda una imagen. Lo peor es que está... pero... Yo no entiendo por qué. Vale, está bravo. Ahí va. Bien, intervalo de confianza gráfica. Entonces, a mí lo que me interesa, fíjense, tengo una distribución normal, ¿sí? Y está estandarizada. Entonces, a mí lo que me interesa, por ejemplo, es predecir la vida útil de tal cosa o cuántas bacterias mata algún producto con un cierto nivel de confianza. Entonces, lo único que me tengo que asegurar es que todas las medias caigan adentro de esta área, ¿sí? Del 95% de mi distribución. Acá yo podría decir, che, mira, con un 95% de distribución, con un 95% de confianza, ¿sí? La media cae entre este valor y este valor. ¿Qué opinan de eso? ¿Tiene sentido? Sí. Lo único que quiero hacer es asegurar con un 95% de confianza. ¿Y en qué se traduce esto? Che, mira, estoy dejando adentro de mi región a todo este porcentaje. Estos son mis valores extremos. Este que está acá es el mínimo que voy a tener y este que está acá es el máximo que voy a tener, con un 95% de certeza. La puedo pifiar, puede caer acá. Sí, estamos de acuerdo. ¿Sí? Pero esa es la idea principal. Entonces, X más menos mi error, ¿sí? Me va a asegurar que con un 95% de confianza, con un nivel de confianza que nosotros querramos, esa información esté dentro de la región pintada. Fin de la historia. ¿Se entiende eso? Sí, sí. ¿Sí? Sí. ¿Entra el famoso epsilon de física o...? ¿Cómo? ¿Te acuerdas en física cuando los laboratorios es el epsilon o nada que ver? Sí. Esto sale de la función error de Gauss. Maldito Gauss, está en todos lados. A ver, imágenes. Función error. Sí, es esto. Pero sí, los errores de física son estos. Esta es la función de error. Sí. Que de hecho es muy similar a la distribución normal. Pero dicho sea de paso, es otra cosa. Bueno, pequeño ejemplo y nos vamos. A ver, imagínense que yo lo que quiero hacer acá es como encontrar el proceso inverso, ¿no? Fíjense lo que hizo esta persona, que le robé la imagen. Con un nivel de confianza 95%. La persona acá calculó el Z-score, ¿sí? A partir de este intervalo de confianza. No me lo hizo al revés. No agarró una edad y dijo, che, este es el valor Z. Lo hizo a partir de un porcentaje, de un intervalo de confianza. Y eso es lo que queremos calcular nosotros, ¿sí? Quiero calcular los Zetas, mis puntas, a partir de un porcentaje. No me interesa la edad, no me interesa nada, ¿sí? Entonces, imagínense esto. Voy a hacer, por ejemplo, un Z90. 0,9. ¿Sí? O sea, esto representa un intervalo de confianza del 90%. ¿Cómo calculo este Z? O sea, ¿cómo sé cuáles son mis delimitadores de mi distribución normal? Con un 90% de confianza. Hay tablitas de nuevo, pero la respuesta a todo lo que vamos a ver ahora es Python, ¿no? Entonces, stat.norm.ppf, creo que este era percentage frequency algo. Y lo que voy a hacer es, che, mirá, fíjense qué bien que está graficado acá, ¿no? El 95% de confianza, ¿qué porcentaje deja fuera? Y mirá, me deja un 2.5% esta parte sin pintar
y un 2.5% esta parte sin pintar. ¿Se ve esto? Sí. Y el 95% está en el medio. ¿Por qué está en el medio? Porque es una distribución centrada. ¿Sí? Entonces lo que voy a hacer es eso, justamente. Voy a calcular el 0,025, que es el que a mí me interesa. Y vamos a imprimir Z90. Y me dio cualquier verdura. A ver, esto está vamos a hacerlo a la vieja escuela. 1 menos 0.9, que es este 10% que queda al lado, dividido 2. Y Z09. Ahí va. Entonces, lo que hice en definitiva fue hacer 1 menos 0.1 dividido 2. Ok. Bien. ¿Se entiende este 1 menos 0,9, chicos? Yo no lo entendí. Ok. Fíjate que a todo este gráfico tiene un 1. O sea, la sumatoria de toda esa área es 1. Sí. ¿Sí? A ese 1 le estoy restando 0,9. ¿Por qué? Porque me interesa el 10%. ¿Sí? Okay. Intervalo de confianza el 90%. Y a eso que me queda, 1 menos 0,9, es 0,1. Pero como está distribuido a lo largo de la curva, ¿sí? Es 0,05 de cada lado. Ah, ok. ¿Me entendés? Entonces estoy dejando Sí. 0,05 por acá y 0,05 por acá. Perfecto. ¿Sí? Y este es el mismo concepto que antes, ¿no? 1 menos eso, porque no puedo calcularlo directamente. ¿Sí? Entonces lo que estoy haciendo es calcular de acá hasta acá. Perfecto. ¿Sí? Entonces, Z vamos a hacer un 9. Vamos a hacer por otra parte el Z95. 95, que es como también el que más se usa, ¿no? Y fíjense que es la misma idea. zt.norm.ppf 1 menos 0,95 dividido 2. Y Z95, 1,95 me da, ¿no? Que me debería dar, a ver, ¿qué grafique acá? Claro, 1,95, 9, 1,96, que es el mismo que te da acá. ¿No? Bien. Bien, ¿y de qué nos sirve todo esto? Último ejercicio y nos vamos. Chao. Me encantaría dibujarle la funcioncita de esta error, pero ahí va. Bien. ¿Para qué sirve todo esto que estamos diciendo? Miren, el tiempo diario que los adultos de una determinada ciudad dedican a actividades deportivas, expresado en minutos, se puede aproximar por una variable aleatoria con distribución normal de desviación típica de 20 minutos. ¿Sí? O sea, básicamente lo que me está diciendo es, che, los adultos hacen 20 minutos de ejercicio por día. Buenísimo. Perdón, la desviación típica es 20. ¿Sí? No se sabe la media de la población. Justamente es lo que queremos estimar nosotros. ¿Sí? Te dice, para una muestra de 250 habitantes, se obtuvo que el tiempo medio de dedicación a actividades deportivas es de 90 minutos diarios. O sea, agarré 250 personas, le pregunté cuánto ejercicio hacen, me dijeron 90 minutos. ¿Sí? Si lo pasamos acá. Agarré personas, me dijeron, che, hago 90 minutos promedio. Listo, buenísimo. Y la desviación típica es de 20. Entonces, che, con un intervalo de confianza del 90%, ¿cuánto ejercicio hace toda la población? Eso es lo que me está pidiendo, ¿no? Me da características de la muestra y me pide que estime características de la población. ¿Eso se entiende para qué sirve al menos? Sí. ¿Sí? Ok, entonces, acá es el 90%. ¿Qué es lo primero que quiero hacer? Y calcular mi Z90. Claro, yo no les dije la formulita, pero calculemos el Z90. ¿Cómo hacemos? st.norm, ppf, 1 menos 0.9, que es lo que me interesa calcular, dividido 2. ¿Sí? ¿Qué estoy calculando acá? Y los valores extremos. O sea, para mi intervalo de confianza necesito valores extremos primero, para asegurar que el 90% de la gente cae adentro de esta área. Ok, buenísimo. ¿Cómo es la fórmula de error? En definitiva, ¿no? Vamos a comentarlo. El error que puede tener esta medición o esta predicción que estoy haciendo es mi valor de Z, ¿sí? En este caso es Z90, por la desviación típica, el desvío estándar, dividido la raíz cuadrada de la población que estoy midiendo, ¿sí? De la muestra que estoy midiendo, del tamaño de mi muestra. Entonces fíjense qué fácil que queda esto, ¿no?
¿El error a qué va a ser igual? Y a mi Z90. ¿Por qué? Porque me interesa decir que este error, estoy seguro un 90% de las veces que pasa esto. Por mi desvío estándar, que es de 20 minutos, dividido, vamos a hacer esto por 20, y lo vamos a dividir por math.sqrt, o sea, la raíz cuadrada de 250. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Y básicamente significa que mi intervalo de confianza del 90% que estoy haciendo va a ser igual a ¿qué? Y a mi media de la muestra, que es 90, menos el error, y a mi media de la muestra más el error. ¿Qué significa? Que estoy 90% seguro que mi población hace entre 87.9 minutos de ejercicio y 92.08. Todo este quilombo para esto finalmente. Ok. Quilombazo, ¿no? Yo sé que fue No, pero se entiende y creo que con los gráficos queda bastante claro. Sí. Bueno, que Sí, sí. ¿Tienen alguna duda con todo esto que hicimos? O sea, ¿entienden el problema que resolvimos? Eso es lo que más me interesa quizás, ¿no? A partir de esta población, a partir de esta muestra, que yo les pregunté cuánto ejercicio hacía, con un 90% de certeza estimé cuánto ejercicio hace la población. Fíjense que a medida que más me muevo dentro de lo que es el intervalo de confianza, por ejemplo, no sé, imagínense que lo quería predecir con un 99% de certeza, y claramente el rango iba a ser más amplio. Claro. No me calculó un carajo, me parece. Acá Z99. ¿Sí? Fíjense que, si quiero ser más preciso, y bueno, nada, la población ahora hace 86 minutos y 93. ¿Se entiende? A medida que amplío mi intervalo de confianza, tengo que ampliar mi intervalo, ¿sí? Mi intervalo de predicción, en definitiva. ¿Se ve esto, chicos? Sí. ¿Sí? ¿Qué otra duda quedó de esto? O sea, sé que debe haber 1500 millones de dudas. Sí, breve, voy a dejar de grabar. De grabación.